Esta voz es como una mala hierba, una planta salvaje que nace en cualquier lugar. Se adapta y existe, se trepa en los muros, los recorre, los escala y los cubre. Bienvenidos a Mala Hierba, sin corrección política y para continuar derribando paradigmas. Bueno, bienvenidos a Mala Hierba Podcast. Hoy estamos con Vivi Márquez, una amiga muy querida. Aquí siempre mis invitados serán amigos y amigas, con historias extraordinarias, pero... Y no me gusta presentarlos, sino que ellos se presenten. Entonces, Vivi, cuéntanos tú, antes de que le contemos a todos que el podcast de hoy es la maternidad a los 40, un tema súper interesante del que hemos venido hablando y que hemos visto y entendido un poco que en esta forma, en esta sociedad ahora que se está retrasando la maternidad o que muchas mujeres deciden no tener hijos, pues nos pareció un tema importante para conversar. Pero bueno, cuéntanos primero quién es Viviana, qué hace Viviana, cómo te defines. Eso es una cosa muy difícil, pero... Uy, Claris, cada vez me doy cuenta más que, bueno, primero gracias por además hacer este proyecto realidad, por tenerme acá contigo. Y esa pregunta creo que cada vez se hace más difícil. Sí. Cada vez que vamos creciendo uno se va dando cuenta que como se autodefinía o lo que antes eras lo que estudiabas, como las etiquetas que tenías cada vez se van derrumbando más. Y cada vez me doy cuenta que soy un ser en construcción y en destrucción. O sea, voy derrumbando cosas de mí y lo que hago no me define, aunque sí marca muchas pautas en mi vida. Y hoy en día, si me preguntas qué soy, siento eso, que soy un ser en construcción, en constante construcción y destrucción. ¿Y qué hago? Eso nos daría para una charla muy larga, porque todo se ha transformado también. Dejé mi carrera profesional en un momento en el que sentí que caí como al abismo emocional y me había conectado con el yoga años atrás y decidí comenzar un camino de servicio a través del yoga, y es un servicio sobre todo hacia mí. Total. Un servicio que me ha ayudado a encontrarme, que me ha ayudado a aplacarme, a calmarme, a reconocerme, y decidí, además de entregármelo a mí, entregárselo a mi familia y entregárselo a personas con las que puedo compartir esta práctica, y esto va poco a poco creciendo. Espero que este sea también el año de la apertura de muchas puertas, pero eso hago en este momento. Muy bien, qué bonito vivir esa definición, porque tenés razón. Uno siempre se definía a partir de lo que estudiaba, básicamente. Creo que ese era el libreto que teníamos. Pero eso que hablas de construcción y destrucción es muy bonito, porque es incluso una relación con, o sea, cuántas veces nos morimos, cuántas versiones de uno se mueren a través de los años. Muchas. Me parece muy bacano. Además que vos y yo conocimos versiones muy especiales cada una, distintas. Y, pero bueno, seguimos que aquí. Ha sido un proceso muy lindo, bonito. Porque nos hemos dado cuenta que uno ya no es una sola cosa, que puede ser diferentes versiones de ti, que es válido. Entonces a veces, o sea, la misma maternidad nos regala esas nuevas versiones de nosotros, que uno a veces decía, no, esta vieja era así, era asa. Y hoy te encuentras con personas que no veías hace muchos años y todos tenemos derecho a la transformación. Yo soy de las primeras personas que dice, todos tenemos derecho a cambiar y todos estamos en constante cambio, y ya nadie se define ni este era así, este era así, este era histérico, este era bravo, este era creído, este era no sé cómo. Como qué bonito ir a la esencia de la persona y decir, es que no sé ni siquiera quién soy. Sí. Estoy descubriendo. Gracias, bienvenida a mi mundo. A mí sí. El diario de 5 Minute Journal, que ¿cómo se dice? La afirmación del día, ser, lo que sea que salga. Hoy. La versión que salga. Con mi hormona. Sí, con la que esté.
en perimenopausia, premenstrual, pasando del cerebro de mamá al cerebro perimenopáusico, en fin. Es que, verdad, el tema para nosotras es súper... No es lineal. Y es muy bonito también porque esa historia que nos vendieron de que uno tiene que ir ahí como chuleando cosas, no es chuleando así. logros, éxitos. Tareas, el sí. to-do list. Sí. Antes de los 30, antes de los 40, antes de los 50. Te estaba diciendo que quería que nos contaras una parte chiquita porque me parece súper bacana de tu viaje a China, así rápidamente, y cómo encontraste el yoga, y ya después pasamos de fondo a la conversación en la que estábamos hablando por teléfono y dijimos, pues pucha, mamá, a los 40, y yo te dije como, yo ya pasé por ahí. Conversemos de eso. Uy, el viaje a China, tocas un punto, un antes y un después en mi vida. Sí, porque es de inflexión. Sí, total. El viaje a China se da, yo venía de esa carrera contra el tiempo de la vida, de querer ser exitosa profesionalmente, de avanzar y crecer justamente en una empresa. Sí, trabajando en compañías, en startups, siendo a ese ritmo. Sí, súper corporativo el tema. Y los últimos 4 años previos a ese viaje a China los trabajé con Omar. Bueno, no recuerdo Omar. Omar es el patrocinador de este podcast. Y de todo lo que este personaje en cuestión hace. Un amigo del alma, amigo que me trajo de España para trabajar con él en un startup, que fue algo que potenció mi vida profesional increíblemente, mis capacidades, algo que yo no conocía que tenía dentro de mí. Yo venía trabajando, siempre sabía que era una vieja súper comercial, que vendía... no, embarazada. No, embarazada, todo el mundo me dice que vendía un tornillo. Esto viene de mi mamá. Y en esta startup tuvimos todos la oportunidad de crecer muy rápido, de evolucionar en nuestra carrera profesional, de hacer la plata, de hacer los cargos, de hacer un montón de cosas. Y en ese momento estaba en un momento de la vida, tanto personal, profesional, de pareja, familiar, en todos los aspectos donde yo creo que todos tenemos ese momento de caer al abismo, como te decía, y decir, entré como en una noche oscura del alma, de reencontrarme conmigo, de cuestionarme quién soy, qué quiero. Ya tengo la plata, tengo el sueldo, tengo el cargo, tengo lo que quise a nivel profesional. ¿Y es esto realmente lo que me hace feliz? Me hizo feliz porque lo logré, lo conseguí, fue un objetivo encontrado, que además las dos sabemos que viene de esas historias de atrás, de por qué trabajo desde hace tanto tiempo, la historia de mi mamá, la historia de mi papá, bueno, cosas que nos dan para otro podcast. Pero en ese momento decido renunciar a mi trabajo, hay una reestructuración dentro de la empresa, bueno, Omar ya se había ido, ya no estaban muchos cambios en la empresa, y digo, se acaba mi relación de pareja, decido renunciar, como los proyectos que tenía, todo lo empiezo yo misma a derrumbar y a decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo que me da vida, quiero encontrar ese camino. Renuncio y no decido nada más ni nada menos que irme a China. Sí, yo me acuerdo cuando me contaste, me voy para China y yo... ¿A dónde? ¿A qué? ¿A comer qué? Pues tal cual, yo dije, un amigo me incentivó mucho, me dijo, mira, China es el productor del mundo. Yo había estudiado, mi carrera profesional era diseño industrial, que nunca la ejercí, y lo que más vendía en esta empresa era decoración y diseño interior y cosas de hogar, y dije, pues me voy a reencontrar con esa carrera que tengo ahí guardadita, a ver si traigo, importo cosas de China. Me fui con la idea de crear empresa, de encontrar productos allá, irme a ferias, y lo que encuentro es un vacío de mí misma, decir, yo no vengo a buscar un producto, yo vengo a buscar a Viviana, vengo a encontrarme con esa niña y esas pasiones. Y el yoga yo no lo encontré en China, yo lo había encontrado años atrás en España, habiendo estado haciendo mi maestría. Yo estuve muy enferma porque me maté trabajando día y noche en la maestría, todo, o sea, como que mi esencia siempre fue trabajadora, así, acción.
yo no dormía y en un momento de salud muy delicada me empezaron a salir unos quistes sebáceos que se me sobreinfectaban y el ciclo de antibiótico y el médico me dice, estás en una baja de defensas tenaz. Y en un momento le digo a la vida, muéstrame qué debo hacer. Y llego así de repente a un estudio de yoga y recuerdo mi primera clase de Bikram, yoga a 40 grados de calor, en el que yo no sabía dónde estaba metida. Y ahí yo sentí que algo pasó conmigo y yo dije, esto me está devolviendo la vida. O sea, y ahí conocí el yoga, que lo seguí practicando, no muy regularmente, pero sentí que algo se despertó dentro de mí, que me devolvió la vida, me dio muchas cosas que... Y que te enseñó otra vez a escuchar tu cuerpo, que eso es algo que no, o sea, que no, es que en esta carrera frenética de no oímos el cuerpo, no oímos nada, no vimos el viento, no vemos el sol, no vemos nada. Cero presencia, o sea, me enseñó otra vez, no, me enseñó en ese momento de mi presencia. Sí. Y yo seguí practicando regularmente, no era muy consciente de todo lo que me regalaba, sí sabía que me había devuelto la vida, porque recuperé mi salud, recuperé el sueño, recuperé la claridad mental, pero era todavía muy joven y pues fui avanzando con la vida, encontré este trabajo, todo. Llego a China y me vuelvo a conectar con el yoga mucho más fuerte desde ese lugar de vacío, sacando todas mis capas, quitándome pieles, habiendo dicho ya no soy esta ejecutiva, ya no soy esto profesionalmente, ya no tengo este cargo, ya no tengo este sueldo. Total. ¿Quién soy? Voy a buscar ferias, voy a no sé qué. Y en el edificio, mi mejor amigo que es catalán, viví mitad del tiempo con un amigo que me mostró el mundo chino y la otra mitad del tiempo con mi mejor amigo. Y ahí hacíamos yoga en el primer piso del edificio, en chino. ¿Yo qué hacía? Seguir el instinto del cuerpo. Sí, un poco mirar al profesor, al maestro, cómo se movía, qué hacía. Y conectarme con la energía que da en el salón. Y en ese momento yo decía, esto es vida, qué delicia. Bueno, una parte de la historia es que, bueno, dentro de toda esta revolución de mi vida, de relación de pareja, de familia, de trabajo, de no sé qué, yo conozco a quien es mi esposo actualmente y le digo, oye, llevo muchos años de relación previa proyectándome. En este momento quiero vivir el hoy. Y mi hoy es que me encanta estar contigo, qué rico conocerte, pero yo me voy a China. Vivamos el hoy. Y es la China. O sea, no te vas aquí. Vivamos el hoy, me voy pasado mañana. Y me dijo, bueno, yo estoy más o menos en el mismo proceso. Vete y pues vemos qué va pasando. ¿Qué pasa? Pero qué bonito. Pero fue mi mejor compañero de viaje a la distancia. Claro. Entonces me voy a China y yo lo llamaba llorando y decía, yo no quiero productos, yo no quiero esto, yo no quiero importaciones, yo creo que este no es el camino. Y lloraba y me decía, me hizo terapia, todo. Fueron casi 6 meses en China, donde me decía, pero ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? Si a ti te dijeran, te vas a despertar todos los días haciendo algo en tu vida sin que importe la plata, ¿qué sería? Yo, ay, me gusta hacer yoga. y claro, yo no le veía sentido. Yo decía, me gusta hacer yoga, pero ¿cómo hago esto? ¿De qué voy a vivir? Claro, ¿de qué voy a vivir? De la noche a la mañana soy profe de yoga. Además que acabas de tocar un punto, profe de yoga, bueno, ya ahí va el punto. Él me dice, bueno, pensemos en un camino del yoga. O sea, yo llevaba nada saliendo con él, pensemos, y todo era como ya un proyecto juntos. Y yo, bueno, pues pensemos en algo de yoga, y a mí me cambia el panorama y empiezo a buscar productos de bienestar, como hacer ejercicio en casa, mats de yoga, props de yoga, ropa para hacer yoga. Yo me sentía, yo dije, este es mi camino, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué va a pasar, pero por acá arranco. Y haciendo el cuento corto, ahí dije, por algún lado. Regreso a Colombia, a donde Jorge, de sorpresa, como diciendo, ya encontré el camino,
Y los dos en ese encuentro, o sea, es como para adelante juntos, como sea. Y ahí fue como ese punto donde yo me encontré, ¿sabes? Me encontré con él, que me ayudó mucho a encontrarme conmigo misma, me encontré con esa respuesta interna de el camino es por acá y todo va a salir bien. Y ese viaje a China me regaló eso. Además que me parece una nota porque es, hablando de los temas que a mí me gustan, es encontrarse con un hombre que no tenga una masculinidad frágil, pues porque otro dice, no, oye amiga, no, yo no voy a esperar a nadie, y si estás muy perdida, pues ve y encuéntrate, que yo no voy a esperar a nadie, pero pues tenían un montón de cosas en común, y por eso ahora uno los ve y dice, esto tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. O sea, tú ves a Jorge y tú me preguntas, a mucha gente me pregunta, bueno, ¿quién es Jorge? Ay, yo digo, Jorge es un hombre feliz con lo que es, ¿sabes? Jorge es un hombre súper conectado con su espiritualidad, no tiene ningún conflicto con la masculinidad, la feminidad, saca su femenino súper tranquilamente porque es lo que le permite conectar con la gente, con sus pacientes. Y él es como el hombre, todo está bien. Todo esto, hace poco que tuvimos una urgencia real de vida, de salud con esta criatura, él así. Y yo le decía, a ti, ¿qué te genera sentido de urgencia? Se voltea y me dice, es que yo sé que todo está bien. Y efectivamente todo estaba bien. Y él está tan conectado con eso que te da respuestas internas, que él sabe cuándo tiene que correr, cuándo está mal, cuándo... Es de una evolución, yo le digo, aquí lo vamos a tener también, es como de ese grupo de personas con las que yo converso y digo, parce, se tragaron un Buda, y yo no he podido. Yo creo que yo le saco su otra parte, no mentira, pero no, al nada lo saca, ¿sabes? O sea, muy pocas cosas. Y yo siento que necesitaba eso en mi vida, claro. Porque yo fui revolución toda la vida, revolución. Mi papá se murió cuando yo era chiquita. Bueno, la vida hay que sacarla adelante, como nosotras tres, corra, haga, trabaje, no se muera de hambre, no dependa de un hombre. Claro, y además, eso tenemos en común, eran unas mamás sacando hijos adelante y pues no había espacio para pensar. O sea, no me voy a sentar aquí a llorar. Yo tengo que sacar los niños adelante. Entonces, nosotros somos así, siempre fuimos así. O sea, hay que hacer. Sí. Doers. Hay que hacer. Doers, totalmente. Acción. Y es una de las cosas que Jorge me ha regalado. Jorge me dice, pero puedes descansar, porque todo el tiempo tienes que estar haciendo. Porque es haciendo. Y yo me lo he cuestionado y en mi proceso afortunado del yoga es como esas preguntas a mi ser de por qué no me puedo hacer una siesta, por qué no puedo sentarme 5 minutos a hacer nada. Jorge me dice, no hagas nada. No puedo. Sí, tanto claro, porque nosotros en esa crianza y también en esas convenciones sociales, no había espacio para parar. No hay creencias implantadas así como si te quedas quieto eres perezosa, eres vago, no produces, o sea, la vida no puede parar. Y yo lo tengo y súmale a eso la culpa. No, y la maternidad, que es lo que más te regala, o sea, la culpa así clavada con cuchillo. Y revuelo. Harakiri. El harakiri, sí. Bueno, ya que somos 3 en esta conversación. Afortunadas. Yo voy a empezar por cuando me contaste que veas que van en embarazo. Yo sentí una cosa aquí. Como si a mí me estuvieran diciendo, Clara, eres madre nuevamente. Yo dije, ¿a dónde voy? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde salgo? De emergencia. ¿Por qué no me la entregan, por favor, así ya en el hospital? Criado. Y un poco de ese tema que queremos hablar es eso, de la maternidad a los 40, porque en la sociedad en la que vivimos, o digamos que había un tiempo para ser mamá y siempre decían, y en términos médicos era como, bueno, el tiempo de reproducción donde todo va a salir bien y mejor es entre los 20 y los 35 años, y a los 35 años
Después de los 35, Ya yo estás me vieja. acuerdo, sí, no, pues Ya no se puede, ya no. ya estás viejo. Pero además me acuerdo, y te dije que íbamos a empezar con este pedacito de la conversación con esto, y es que me acuerdo que cuando yo quedé en embarazo, que ya tenía 39, Mila nació cuando yo tenía ya, o sea, Mila nació, cumplió 4 meses y yo cumplí 40. Recuerdo que lo primero que me dijo el médico que me atendió cuando me fui a hacer la prueba, pues como ya el examen final, me dijo, pero es un embarazo añoso. Y yo dije, añoso. Y yo me sentí como, Así sí, envejecida. como una pasa, así debajo de la nevera que se cayó hace años. Sí, está. Saque la pasa añosa, como, por favor. Yo dije, ¿qué es eso? Y todo lo que, o sea, porque en ese momento no lo pensé, de hecho me asusté mucho, pero de ahí para allá empieza uno a pensar, bueno, pucha, y es que lo hice mal, debí haber quedado en embarazo hace tiempo, si no lo hice, y por qué no lo hice, y por qué retrasé. Y esta vivencia, las mujeres, donde, claro, nosotros teníamos que ser profesionales y había que tener autonomía económica, y pues no íbamos a llegar a hacer lo mismo que hicieron las mamás de nosotros o las abuelas de nosotros, pues porque estábamos en un proceso de cambiar esa historia, pero casualmente las dos volvimos a hacer un montón de cosas que hacían las generaciones pasadas, y es criar mucho en presencia, acompañar, estar. ¿Cómo te has sentido desde que supiste que estabas otra vez en embarazo? Ay, mira, esto ha sido la montaña rusa más extrema de mi vida. Yo fui por primera vez mamá cerca de los 31. Es más, hoy es un día muy especial porque mi hijo ayer cumplió 9 años. Ay, tan... Y yo le decía a él, el día que tú naciste, yo volví a nacer. Ay, me dan ganas de llorar. Entonces yo también estoy cumpliendo años de ese nuevo ser en el que me convertí gracias a tu llegada. Claro. Y no nos alcanzamos a imaginar, yo no sé si todas las mamás son conscientes de eso, o si los seres humanos, o si los papás, o las mujeres que han decidido, no han tenido hijos, pero todos estamos en un constante morir y renacer, todos los seres humanos. Pero el convertirte en mamá, sea de la forma que sea, por adopción, por parto, por lo que sea, es un reconocerte en nuevos estados, nuevas versiones, en quién soy ahora. O sea, porque además pasamos un momento de miles de los años que llevamos de vida siendo X por las etiquetas que decíamos, y ahora soy la mamá de este ser humano. Ya no soy Viviana, ya no soy Pepita, o sea, soy la mamá de. O sea, ya. La mamá de. Ahora perteneces a un grupo de WhatsApp y te dicen mamita. Mamitas y papitos. Mamitas y papitos. Entonces ya la mamá de, ahora yo no soy Viviana, o sea, ¿quién soy? Porque además mi proceso fue ese, ¿no? Yo había dejado mi vida profesional, mis proyectos, mis sueños, y muy rápidamente además me convertí en la mamá de Agustín. Y hoy en ese día especial yo decía, porque además he renacido en diferentes etapas, pero ese momento fue lo más espectacular de mi vida. Y ahora, casi 10 años después, que vuelvo a quedar en embarazo, tengo otra hija que tiene 6, va a cumplir 6. Sabes que siempre con Jorge dijimos que nuestro número era 3. Sí, siempre lo dijimos. Nosotros, ¿y cuántos hijos quieren? Nosotros nos gustan 3. Si no nos lanzamos al tercero, lo adoptamos. O sea, si la vida no nos lo da, o de pronto estamos en un punto X, adoptamos un bebé. Tantos niños necesitando amor, fue muy cuestionado en la familia. Mi abuela X, todo el mundo decía, ¿adoptado? Qué decisión tan difícil, o qué decisión tan divina. O sea, muchas opiniones, sí. Y nosotros lo teníamos clarísimo. Y sin embargo, cuando mi cuñada fue mamá hace poco, tiene 2, pero está en pleno posparto, yo volver a vivir tan de cerca la maternidad, el posparto,
lo que yo te contaba era mi cuñada, así como en el trasnocho, destruida, que uno no sabe si bañarse, si dormir, si comer, si con dolor, con... Si comerse una oblea o irse a París. Yo volví como a vivir esa angustia de decir, ¿en qué te ayudo? O sea, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué hago por ti para que puedas sentir un poco de calma? Y como que me dio angustia. Y a los pocos meses me entero que otra vez teníamos esta Vivi, ¿en qué te ayudo? Tú lo hiciste conmigo. Tal cual. Y nos enteramos y Clarice volví a caer al abismo. No lo va a negar, yo creo que es algo que muchas mujeres no lo hablan, creemos que el embarazo, la maternidad es solo felicidades, que es el regalo más lindo, es la bendición, y aunque lo es, también tenemos que aceptar que vienen una cantidad de sentimientos y emociones que también nos pertenecen y hay que abrazarlas. Así es. Y eso me pasó, caí al abismo, creo que más profundo de mi vida. Me asusté. Creo que lo que puede caracterizar y definir ese momento de mi vida fue pánico, fue miedo, fue shock y quedé en un limbo. Quedé en un limbo en el que dije, ¿quién soy ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Los proyectos, los sueños, las metas, los sueños, lo que tenía para este año planeado ya no va a ser, ya no va a poder. Todo lo que había, ya venía de una maternidad súper entregada, que he disfrutado, que me he gozado y este es el momento mío. No. Y es comprender que la vida me está diciendo los planes no son tuyos, vuelve al presente, lo que me da el yoga, vuelve al hoy, vuelve a este espacio, vuelve a este momento, lo único que tienes es hoy. Pero me costó, cuando me dan la noticia, pues cuando veo la noticia y caigo en este abismo, yo nunca había sentido en mi vida lo que podía ser una depresión, ni siquiera con la muerte de mi papá, con la muerte viví un duelo, pero una depresión de sentir que mi cuerpo entra en un desbalance, que orgánica y químicamente hay algo que no puedo controlar, que vengo muchos años estudiando y practicando cómo enseñarle a tu cuerpo y a tu mente a entrar en calma, a tener herramientas que me ayuden a volver a la hora, a estar en el hoy, a estar muy presente, a no irme a esos escenarios locos, porque mi cabeza ha sido loca siempre. Sí, a los escenarios catastróficos. Catastróficos. He entrenado a mi mente por muchos años a salir de ahí y esta vez no pude. No pude. Creo que definitivamente sí, las herramientas que tengo hoy en día me ayudaron a salir mucho más rápido. Entré además con un virus respiratorio y demás que no le ayudaron a mi cuerpo y a mi mente a estar mejor. Claro. Que obviamente todo va unido, ¿no? O sea, mis defensas caen, el susto, el miedo, todo. Y entro en unos días de oscuridad, donde no veía luz por ningún lado, oscuridad. Me sentí desconectada de mí, me sentí con mucha culpa, además tener esa sensación en mi cuerpo, claro, de tener ese sentimiento, de tener esas emociones de ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no le doy la bienvenida a este bebé de la forma en la que quisiera, que se merece? Y hablé con Ana Isabel Santamaría, que es, mejor dicho, esa luz, y me dijo una palabra clave, una frase que fue: hay que hacerle el duelo a esos sueños, a esa etapa que creías que ibas a tener. A seguir. Y es válido, claro. Hazle el duelo, vívelo, o sea, porque una etapa mía, un sueño, un proyecto se estaba muriendo. Tenía que vivirlo, tenía que abrazarlo, tenía que decir, okay. Estaba permitido, que es algo que las mujeres no hacemos mucho. No lo permitimos. Entonces, deja ir esa parte, pero hazle el duelo. Y mi hermana también me dijo una cosa, me dijo, te desconectaste. Ojo, te desconectaste. Y eso fue lo que yo sentí. Yo sentí que me desconecté de la fuente donde no podía ver eso bonito. ¿Por qué? Porque me quedé acá. Claro, la cabeza. El escenario, el peor escenario. El 1, el 2, el 3, el 4. Vas a poder, el caos, la plata, criar 3 niños. Te fuiste hasta la universidad, hasta el intercambio. Sí.
y voy a poder, solo tengo 2 manos y ya tengo 2 hijos y ¿Cómo va a coger el tercero? ¿Cómo lo va a coger? ¿Se va a cruzar la calle? Sí, eso tan sencillo, va a cruzar la calle y ya tengo los otros 2, bueno. Y empecé a ahogarme en mi propio miedo y salí muy rápido, afortunadamente, ¿sabes? Como justamente, viví unos días muy dolorosos conmigo, o sea, un autoflagelo, un autocastigo, una culpa. El día que dije esto lo tengo que abrazar y lo estoy sintiendo y es válido y me contemplo y me contengo Claro, a mí me misma. materno yo. Me materno yo. Es decir, esa niña tiene miedo también y esa niña está ahí en pánico. Claro. Y ese día que me abracé, tuve energía para levantarme el siguiente día a hacer meditación 10 minutos. Ese día que medité 10 minutos, dije, uy, ¿qué pasó acá? Como que se abrió una ventanita en donde entró un poco la luz y dije, ay, sí me puedo sentir mejor. Al otro día hice yoga 15 minutos, me sentí mejor. Al otro día aumenté y seguí como, volví a mi rutina y dije, está bien, tengo miedo, pero esto lo quería, esto lo manifesté, o sea, esto yo lo llamé hace mucho tiempo. Yo lo llamé. Mucho tiempo. Y obviamente sigue estando un miedo de, tengo 40, el miedo que está ahora presente, tengo 40, va a venir bien. Está bien. Tengo ese escenario ahí todo el tiempo constante y lo único, esta mañana había un podcast que decía de una meditación de Chopra que dice, mientras tenga esperanza, no tengo miedo, no hay miedo. Mientras tenga esperanza, no tengo miedo. Mientras tenga esperanza, no tengo miedo. Y me agarré ese mantra así como, me lo implanté y dije, mientras tenga esperanza, no tengo miedo. Es increíble que todas esas herramientas que la mayoría de la gente piensa también y que son tendencias y modas, pero que cuando uno de verdad las utiliza en conciencia, o sea, la forma de ayuda, es como que lo carga a uno, como una cosa que le permite a uno como seguir adelante. Y te lo digo así porque para mí también fue, digamos, yo tuve una depresión prenatal severa y pasé de visita por un centro de cuidado mental 20 días, pero adicionalmente todas esas cosas que oía, porque tengo una tía que hace yoga hace 1000 años de los años, y yo siempre veía a mi tía Amalia y veía a una mujer como centrada, como con un aura, como una cosa que yo no sabía explicar, pero yo decía, o sea, yo no me voy a quedar 2 minutos quieta con los ojos cerrados, o sea, yo tengo que estar moviendo el pie, la mano, o sea, esa cosa, ¿cómo se hace? O sea, yo decía, esa no es mi naturaleza, yo me tengo que mover. Entonces, por eso yo siempre bailaba, hacía todo lo que era físico, exagerado, rumba, todo lo que, o sea, ni siquiera pura. Pesas, donde yo tuviera un minuto para hacer esto, porque eso implicaba que me iba a tener que quedar sentada en algún lado. Y me acuerdo que después empecé a hacer yoga con mi tía, de hecho el regalo lo hizo mi cuñada y dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, hay una voz que siempre me llama y es como una voz de sabiduría que es mi tía Amalia, porque la sola voz de ella es así, paz. Me calma. Entonces mis meditaciones son las meditaciones, o sea, yo tengo aplicación, hago otras, pero las que realmente me llevan al mejor sitio son las de mi tía Amalia. Y hice todo ese tiempo yoga y meditaciones con ellas y observándola y aprendiendo y aprendí también a utilizar esas herramientas y creo que yo no hubiera superado esos meses después de embarazo porque yo quería tener un embarazo como de un gato. Yo dije, ¿cuál podrá ser el embarazo más corto? 3 meses. O sea, yo no puedo esperar 9 meses a saber si eso va a salir bien, además porque había tenido una pérdida y no le hice duelo, porque lo primero que le dicen a uno es, eres primeriza, el 70% de las primerizas tienen una pérdida, sigue adelante. Yo estaba montando un evento, había que hacer y estaba entrando en esa etapa de las mujeres podemos hacer muchas cosas y en esa lucha constante como de demostrar que podemos hacer muchas cosas. Entonces me estaba trayendo un evento de Bogotá a Medellín y si no es por todas esas herramientas y ese acompañamiento, incluso ese pare en ese lugar
Y yo me acuerdo que yo entré y claro, estuve 20 días con un montón de personas que tenían enfermedades mentales y estaban diagnosticados. Y a mí me decían, ¿y tú qué tienes? Y yo decía, estoy en embarazo. O sea, yo no sabía cómo decirle a eso. Yo decía, pues es que yo no o sea, no sé qué es lo que tengo. Tengo un miedo infinito, así esto va a salir bien o no, y me voy a desmoronar porque no hice el otro duelo y no abracé el miedo y no abracé la tristeza. Y que las mujeres y los hombres, hablemos de eso, que los seres humanos en general nos encontremos con las emociones y podamos verbalizarlas y ponerles nombres como le enseñan a los niños de nosotros ahora. Es que a nosotros no nos enseñaban. Y eso se llama rabia, esto se llama envidia, esto se llama tristeza. Esto ¿Y se dónde llama, lo sientes? ¿y dónde los pongo? En el estómago. O sea, Mila los tiene, así como tus hijos, súper identificados. Es que mamá, me duele la barriga porque tengo miedo. Yo decía, o sea, a mí lo único que se me ocurría era decir, me duele la barriga porque quién sabe qué bombón me comí. Sí. Y eso, conversarlo y que otras personas lo oigan, tanto hombres como mujeres, o en el género donde estén, o si tienen hijos o no, lo podamos verbalizar y lo podamos oír y uno pueda decir, pues pucha, es que se vale. Pero es que además tocas algo súper importante y es ese tema de salud mental que mucha gente le tiene miedo a hablar. Mucha gente le tiene miedo y como qué vergüenza decir que yo estuve internada en un centro de salud mental porque voy a quedar catalogada como la loca. Y yo a mí ya me habían catalogado así tempranamente. Así. Entonces, sí, pues como que ya con certificado firmado. Ese era el certificado. E historia clínica era como el diploma. Ese era el diploma, claramente, pero no todo el mundo lo habla, no todo el mundo dice, tuve una depresión o estuve medicado. Hoy en día se habla un poco con más de libertad. Y lo que tú dices, yo creo que las herramientas como el yoga, la meditación, que parecía ser como un tema un poco de moda, que gracias a Dios por esa moda, porque viene de Oriente, viene desde otros lugares que siento que por lo menos emocionalmente y mentalmente están mucho más evolucionados que nosotros. Y esto llegó a ser aprendido por Occidente, a decir, oiga, esto cómo se come, cómo se hace, cómo se vive. Hoy en día mucha gente lo vive como una práctica solamente desde la sala de yoga o desde el gimnasio, que me parece fantástico. Sí. Fantástico. Hágalo como lo haga, pero hágalo. Pero cultívese. O sea, ¿sabes? Yo digo, la importancia de cultivarnos en esos aspectos es lo que hace que hoy en día, o sea, podamos, uno, salir más rápido de una depresión, más rápido de una crisis, más rápido de un ataque de pánico, que no lo va a evitar. Exacto. Puede que muchos, pero que nos va a ayudar a transitarlo. Puede que muchos eviten, sí, porque hasta para temas del corazón funciona, pero que nos ayuda a transitarlo de una forma más amorosa y compasiva con nosotros, funciona. O sea, hace parte de un estilo de vida, no como un estilo de vida de, ay, yo soy yogi, yo soy budista, yo soy... Sí, no como el meme que uno dice, sí, practico yoga, pero todavía quiero matar gente. Sí. Todos los yogis queremos, todos. Queremos en algún punto nos sale la rabia, pero es como yo cultivo esa paz dentro de mí y me queda más fácil volver a mi camino del medio. Claro, además porque es la rabia también es otra emoción que hay que transitar. Y está bien. Y que uno dice, bueno, estuve aquí y sirve para poner límites. Y está ahí por algo, lo mismo que el ego, lo mismo que el miedo, lo mismo, o sea, todas las emociones están por algo y gracias que vienen películas como Intensamente que nos lo muestran, porque ya no es solo Disney con El Príncipe Azul y La Vida Feliz Forever. Sí, a ver si desmitificamos el concepto del amor romántico y todo lo demás. Sí, ver este otro lado, la adolescencia es, o lo oía también de una psicóloga, es adolecer, como yo adolezco esta etapa de mi vida tan cruel, hormonal, que no sé quién soy, para dónde voy, con quién me identifico, quién es mi amigo, quién es. Lo mismo pasa en la maternidad. En la maternidad también estamos identificándonos y lo hablábamos tú y yo ahorita. Ay, entonces, ¿qué tipo de mamá soy? ¿Soy Montessori? ¿Soy de comida saludable? ¿O soy la disciplinada no sé qué? Y unas a la otra, o sea, estamos como criticando y juzgando qué tipo de crianza es mejor o peor, y se nos olvida que es que todas estamos conectadas con la maternidad y que tenemos el mismo miedo y que estamos como, pucha, ¿cuál es el mejor camino? El mejor camino es el lo que hablábamos, o sea, desde el lugar para donde para cada una sea honesto y para cada familia.
Y entonces, pues, sí, yo alimenté a Mila 2 años o 2 años y medio, y habrá otra que no quiere o no puede o decide o lo que sea. Y está bien, y le da el tetero, y es mejor un tetero dado con amor que el dolor físico de una mastitis o algo así. Entonces, yo creo que un poco también es un momento como para tender puentes, para no juzgar al otro y también dejar esa superioridad moral. Yo la tuve, la tengo hay veces todavía, muchos años, desde mi lugar, desde el derecho, por ejemplo, para mí todo era blanco o negro. Eso, la ley dice que es así, y si no, amigo de malas, usted es un delincuente. Y el nivel de matices es enorme en todo. Entonces yo creo que llegó la hora de tender puentes entre nosotras, entre las parejas y los hombres que tenemos hoy que nos acompañan, que son unos super partners in crime, que son unos papás presentes, que no le tienen miedo a las mujeres poderosas, que el poder no está en que yo sea una super ejecutiva o no. Y que estas historias de todas las contemos para que otra diga y no se sienta sola, porque es que sí, hay millones de grupos y millones de cosas, pero también hay un tema con las redes sociales o con la forma de compartir de estas nuevas épocas con la tecnología que la gente siempre está dedicada como solo a ver lo negativo y como que dejamos de ser compasivos y siempre hay que tener una bala como para disparar, como no, y si no lo haces así, entonces eres irrespetuoso en la crianza, no sé qué. Pues, pucha, ahora tenemos demasiada información, ahora uno tiene que ser curador de contenidos por todos los lados, pues eso, desde el chat de las tías hasta el con las amigas, pero como, o sea, como mejor le parezca y lo vaya sintiendo cada una en la medida de sus nivel de conciencia, en el nivel de sanación de todas las cosas que hemos vivido, en la capacidad de entender el mundo. Yo me acuerdo que hasta hace por ahí 3 años me encontré con una compañera, alguien, me encontré y me dijo, ¿qué hubo? ¿Y sigues de sabático? O sea, para ella el sabático era mi crianza, claro. Me quedé con Mila. Y de repente yo dije, no, y empecé en mi cabeza a buscar como, no, yo estoy haciendo, pero, y después llegué a mi casa y no contesté nada, como que sonreí, yo que soy tan contestataria, y llegué a mi casa y yo dije, no faltaba más, y después lo pensé con los años, después me inventé una historia y me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo tengo un family office. Me encanta esa historia. Tengo un family office y las inversiones las manejo yo, y pues las inversiones, el mercado, la administración, y la administración, y llevo la cosa, y hago 1000 cosas y no hago 1000 cosas. Y cuando íbamos a empezar esta idea, que seguramente tú vas a seguir tu camino también, y dijimos, no, yo voy a jugar al podcast. Y si monetizo, monetizo, y si no monetizo, no monetizo, y no le voy a hacer ningún plan de negocios, sino nada, así. Como todos los podcasts que oímos, como así genuinos, como los de Los hombres también lloran, como los podcasts que a mí me gustan de política o de todo, Tercera Vuelta o La Burrarisca, todas esas cosas que son formas de ver la vida y donde podemos ser sarcásticos o no, dulces o no, porque todo eso hace parte del ser humano. Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que la vida y el mundo hoy en día necesita historias reales. O sea, necesita saber la que dejó su carrera y su camino profesional por la maternidad, qué ha pasado, yo también quiero, o yo esto no lo podría hacer, sin juicio, sin el señalamiento. Sin señalamientos. Es como compartimos nuestras historias y a la que le funcionó, la que le sirvió, dijo, yo siempre lo quise hacer y no fui capaz. Lo que hablábamos ahora, cómo manejamos la economía del hogar cuando las mujeres decidimos ser mamás y dejamos ese lado productivo económico porque se nos olvida que estamos siendo productivas creando y criando seres. Pues además hijas de la primera generación feminista, donde no dependa nunca de un man, no dependa nunca de un man, de nadie. Y eso es muy jodido, quítese ese estigma de la cabeza, del corazón, de la mente, decir, lo estoy haciendo bien. Y o sea, preguntarnos eso siempre va a estar. Lo estoy haciendo bien. Entonces muchas dicen, no, pero es que me encantaría que mi hijo me admirara porque me ve trabajando todos los días. No, pero es que la que se fue a trabajar, entonces él tuvo trauma de ausencia y la que...
todos vamos a traumar a nuestros Sí, hijos. no, un ingrediente básico de la maternidad es que tú tienes que proporcionarle un trauma a tu hijo, como dice Estelita de mi círculo de mujeres. Si no, no hizo el trabajo bien, porque si no, entonces no van a aprender nada, o sea, eso todo sale bien, no aprenden a resolver problemas. A eso venimos, a traumarnos y a sanarnos, resolver problemas. Y a evolucionar en ese trauma. Y bueno, volviendo a este tema del podcast, sí, o sea, si esto va a ser un canal para compartir historias donde alguien tenga una luz y alguien se identifique y diga, Dios mío, o sea, yo nunca fui capaz de hablar de mis ganas de dejar el trabajo porque quise quedarme con mis hijos, nunca fui capaz de encontrar un camino, nunca fui capaz de negociar con mi marido cómo vamos a sostener la casa si yo no produzco. Exacto. O sea, son cosas que pasan en todos los hogares y que todo el mundo se cuestiona, pero no todo el mundo es capaz de hablar. Y yo creo que de las cosas lindas que nos da la maternidad a los 40, por lo menos en esta etapa, es ser más conscientes de lo que podemos hablar. Uy, sí. Es ser más conscientes de que ya no todo es tan grave, ya no todo me va a mandar a, mejor dicho. Ni todo es tan dramático. Ni todo es tan dramático. Es como cómo conciliamos, cómo buscamos la salida, de dónde buscamos aquí, pero juntos. Tenemos un partner que hace equipo, bueno, si no lo tengo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién es mi equipo? ¿Cómo creo comunidad? ¿Cómo consigo una amiga que me va a dar la mano? ¿Cómo? Pero estamos en un momento de crear lazos y de crear puentes y red para hacernos más fuertes todos. Y claro que la vida real sigue siendo, va a seguir siendo la envidia, va a seguir habiendo rencores, pero bueno, ¿de qué lado yo también me paro? ¿Sabes qué aprendí yo, Vivi? A mí me generaba, ya para que cerremos, antes de que nos achicharremos. Sí. Hay una, yo siempre pensaba que tenía que hacer grandes cosas, obviamente desde mi lugar, desde el derecho, porque para mí la injusticia era algo que me movía muchísimo. Entonces yo decía, bueno, entonces hay que sacar la ley X y entonces esto a cuántas personas van a impactar y entonces este negocio a cuánto va a impactar. Entonces si hago un evento de mujeres, ¿cuántas mujeres van? Porque entonces a cuántas voy a impactar. Y de repente en mi proceso con mi psiquiatra, sí, psiquiatra, a la que amo y que también tendré por aquí, también empecé a decir, es que, bueno, y uno impacta, pero también impacta desde su círculo más cercano. La amiga que está teniendo problemas allí, la que no identifica que hay unas violencias dentro de su relación, la que solo necesita que la oiga sin que la juzgue y sin que le diga, es que te tenés que separar porque es que tu marido es un... Nada, estar ahí. El amigo que dice, estoy que vomito las emociones y no sé qué hacer con ellas porque yo, óyete el podcast de Los hombres y lloran, a ver si te identificas. Es que los hombres son el índice de mayor suicidio porque no lo hablan. Exacto, entonces eso, o sea, el del ladito, el del ladito, el del lado izquierdo, el portero, la señora que trabaja con uno y le ayuda. Transformar esa idea de que los cambios vienen desde la masa y desde lo grande ahí está lo grande, el cambio viene desde mi mundo, o sea, el mundo cambia desde mi mundo. O sea, yo qué gano diciendo es que yo quiero un mundo sin violencia y es que las guerras y es que las bombas atómicas y yo en mi casa soy una mamá violenta, una mamá que no mira a los ojos, una mamá que no está presente y eso es mucha más que no violencia, valida las emociones. Que no valida, o sea, eso es mucho más violento y eso está creando seres violentos donde lo que haces es agrandar el problema desde que yo desde mi metro cuadrado, desde mi espacio, ¿qué le aporto al mundo? Desde yo como mamá, desde me encuentro con el portero, con el que me abrió la puerta, con el que me empacó el mercado, sonrío, no sonrío, doy las gracias, no doy las gracias. O sea, una sonrisa puede cambiar. Y desde mi elección, y si desde yo elijo ser mamá y no ser mamá. Que es respetable, o sea, desde el respeto, el respeto y la compasión por lo que eres. Sí, porque no hay nadie incompleto tampoco si no decide maternar. Uno puede maternar proyectos o maternar amigas o maternar animales o a uno mismo. Entonces, bueno, Vivi, antes de que nos achicharremos, gracias, muñeca. Te amo. Love you. Si quieren nos tomamos el té caliente. Brindemos. Con té. Porque hay una criaturita allá. Por estos otros hijos que nacen,
estos proyectos. Y por tu red, aquí está también parte de tu red. Ay, sí. Y lo que necesites, amiga. ¡Mua! Besos. Besos.